Estamos ya a unas cuantas semanas de las elecciones del 2 de junio. En el caso de la Ciudad de México, se cumplieron ya los tres debates entre la suspirante y los suspirantes a la jefatura de gobierno. Un tercer debate que usted sabe, hicimos un análisis en este canal que consideramos que Clara Brugada ganó de manera clara sobre Santiago Taboada. Pero, ¿qué viene para la Ciudad de México en estos próximos días? ¿Qué viene en un entorno en donde se presenta una denuncia de un presunto atentado en contra de una de las candidatas a la alcaldía Cuauhtémoc? ¿Qué viene cuando comienzan a darse a conocer informaciones relacionadas incluso a propuestas de tarifas diferenciadas en el metro? ¿Y cómo va de la mano con la elección presidencial que el fin de semana tendrá lugar el tercer debate también entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y por supuesto Jorge Álvarez Maynés? Voy a platicar de esto y más con mi querido Eddie Small, a quien saludo con muchísimo gusto, de verdad. Mi querido Eddie, ¿cómo estás? Igualmente, Jesús, un abrazo muy fuerte desde aquí Igual. a ti, a tu audiencia y por supuesto que a Sofi también, que es un amor de persona. Siempre le digo, eres el corazón de todo este proyecto, mi querida Sofía Pérez Javier. Pero tiene una forma de ser bien bella, igual que tú, Jesús, Eh, y eso siempre se aprecia. Y a veces la gente que está atrás, sobre todo yo que he trabajado tantos años en la tele, tras bambalinas o tras las cámaras o tras todo, no, a veces no los mencionamos ni les damos el lugar en pantalla y creo que debemos de hacerlo mucho más a menudo. Se lo Totalmente, merecen. totalmente, mi querido Eddie. Ya te platicaré después cada historia con Sofi. Nos conocemos desde, bueno, y ella y yo No, siempre he y se dicho ve que que te es, quiere mucho, se ve que te sí, quiere mucho. siempre he dicho que es como mi mamá periodística, era mi productora desde el inicio, imagínate, ya Qué pinto cara. bonito. Oye, Felicidades. Kennedy, además de agradecerte por supuesto, siempre tus comentarios, tu amabilidad con nosotros, pues yo te lanzo esa pregunta. Ya vimos este tercer debate, parece que ya vimos lo que traen, en pocas palabras, que queda claro que es una elección entre dos visiones completamente de cómo deben de ser las cosas. ¿Cómo sientes tú que comienza a moverse ya estos últimos días de discusión política electoral? Bueno, número uno, yo sí me gustaría puntualizar que ese último debate no mueve en absolutamente nada la tendencia de cómo iba, porque realmente ya está todo dicho. Yo creo que la ciudadanía, hablando de la Ciudad de México, primero que nada, está muy claro que va a ganar Clara, valga la redundancia, pero no es porque uno lo diga o porque tenga que ser como algo que se tenga que repetir, sino es una realidad y es una realidad en base o a base de todo el expertise de Clara, toda la capacidad, todo el tema de su larga trayectoria impecable, hay que decirlo, porque pues, a veces la gente no se entera, ¿no? Pero es una mujer en toda la extensión maravillosa de la palabra, ¿no? Porque es sensible, porque es creativa, porque es humanitaria, pero al mismo tiempo es una mujer hiperadministrada como buena economista, con una capacidad operativa en territorio y en escritorio tremendo y que lo sabe justamente conjuntar muy bien, lo cual lo vuelve una servidora pública muy alerta de lo que necesita la ciudadanía, porque cuando estás en el territorio, pero al mismo tiempo sabes también gestionar el escritorio y delegar, pues puedes realmente llevar una gestión muy completa y sobre todo muy dinámica y algo que es muy importante en el servicio público, realmente atendiendo las causas y las necesidades de donde te va a tocar gobernar, ¿no? Y puede ser desde una colonia, perdón que lo diga así, pero pues para eso hay jefes de colonia, hasta un país, ¿no? O estar en la ONU. Y creo que cada quien tiene que asumir la responsabilidad que tiene para con los demás cuando se dedica a una labor como es el servicio público. Y eso es lo que no tienen del otro lado, encima de todo el tema de transparencia de Clara, porque como tú sabes, en su gestión no hubo una sola observación negativa en cuanto a la administración de sus recursos, ni una. Salió como la delegada, o vamos a decir la alcaldesa, porque ya no se dicen delegaciones, la alcaldesa mejor calificada en transparencia de todas las demás con Iztapalapa.
Y eso lo pueden revisar. Y quien quiere irse más a fondo puede también investigar en la función pública, que para eso está. Y también pueden saber absolutamente todo, y en la Auditoría Superior de la Federación, como tú lo sabes, de qué está hecho cada candidato, porque a veces creo que también como ciudadanos no lo hacemos. O sea, no podemos irnos con el amarillismo de titulares o de espacios amarillistas chayoteros, porque eso como ciudadano te deja muy precario en tu capacidad de poder decidir por quién votar. Y creo que si realmente te consideras un ciudadano responsable, sí debes de poner en la balanza todo completo lo que te ofrece cada uno de los candidatos y candidatas, y sobre de eso definir quién podría, bajo sus resultados, tu expertise, cómo se ha manejado en sus diferentes funciones, por quién podrías votar que le haría mejor a tu comunidad o para lo que vaya a ser el cargo. A mí me parece que deberíamos estar más concentrados como ciudadanos en eso, y se nos ha olvidado porque estamos en medio de una guerra mediática, de una guerra de redes sociales, de una guerra de descalificaciones y no de propuestas y proyectos. Mientras que de este lado Clara es propuestas y proyectos, Claudia es propuestas y proyectos, y no se meten en empezar una discusión. Yo no sé si se han dado cuenta, tanto tú, me supongo que sí, como las distintas ciudadanos en los debates, cómo cada vez que quieren encender la arena en la oposición, de este lado no hay alguien que les haga la segunda. O sea, ni Claudia, ni Clara, ni en general nadie de este proyecto de transformación, que tenemos muy clara cuál es la misión y visión, que es construir a favor de todo el pueblo y a favor del bienestar y la prosperidad compartida. No tenemos tiempo para estar peleando en esas cosas, porque el ocupar ese tiempo en pelear por esas cosas es realmente desperdiciar el tiempo de que la población sepa qué es lo que quieres hacer por ellos en tu gestión. Y creo que eso es lo que hace un buen proyecto de nación, y eso lo tiene muy claro la 4T y lo ha manejado muy bien. Y realmente en el 95% de los casos no se han enganchado. Y lo hablo en todo el sexenio, ¿eh? No se han enganchado, porque engancharse entonces es empezar a desperdiciar tu energía en discutir cuando tú estás contratado para construir. A ti no te contrataron para discutir, te contrataron para construir. Entonces, eso es lo que me gusta, y yo creo que le está gustando a la mayoría del pueblo de México de la 4T, y por eso quieren la continuidad, porque se ve y se sabe perfectamente bien que la mayoría del pueblo de México va a votar así. No es porque lo diga yo, porque aparte ya hay una multiplicado de indicadores y de resultados que demuestran que fue una verdadera gestión disciplinada, responsable, con miras a que el país creciera, pero con una conciencia que al mismo tiempo que crecía, que es la prosperidad compartida, se tenía que reducir el índice de pobreza, se tenía que reducir el índice de desigualdad, se tenía que mejorar el poder adquisitivo y se tenía que mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, cuando tienes muy claro eso, y lo hablo para toda la 4T, porque esto es una misión y visión de Proyecto de Nación, no es para un puesto, no es para un cargo o encargo en específico. Quien no entiende eso en la 4T no debe de estar en la 4T, porque así debe de continuar el proyecto, porque esa es la forma en la que vamos a construir. Y fue como se diagramó ese proyecto de nación con Andrés Manuel López Obrador. Y así fue. Y él no lo hizo a corto plazo. Él escribió o diagramó y preparó con planeación estratégica un proyecto de nación a corto, mediano y largo plazo. Entonces, le, les voy a decir algo muy sencillo. La oposición está derrotada porque se derrotó sola, que se dedicó, después de haber perdido la presidencia en el 2018, en lugar de construir, en lugar de ver de qué manera hacía consensos, en lugar de ver cómo hacía una oposición digna de proyectos y propuestas, se dedicó a una oposición de odio, de denigración, de manipulación, de mucho ataque, de mucha violencia verbal, de todo tipo de faltas de respeto hasta el Senado y a la Cámara de Diputados, que vimos cosas muy groseras, y de respeto al pueblo, como decirle perros croqueteros, morenacos, hambriados, como lo dijo una senadora de la oposición en pleno Cámara de Senadores, que es la Casa del Pueblo. O sea, entonces tú vas a la Casa del Pueblo, tienes un cargo importante como legislador y vas e insultas al pueblo, y después de que insultas al pueblo sales como oposición
ya ahorita en la elección, con un proyecto que quieres copiarle a base de programas sociales, cuando te dedicaste como oposición a decir que los que recibían programas sociales eran perros, hambriados, croqueteros y morenacos, ¿no? Y huevones también por ahí, perdón que diga la palabra. Entonces, explíqueme a alguien sensato, sin filias y fobias, ¿cómo podrías votar por alguien así? ¿Cómo podrías votar por un proyecto así? ¿Qué le estaría aportando a la nación? Aparte de todo su background, perdón que lo diga en inglés, a veces me sale, de todos sus antecedentes tan negativos de corrupción, de colusión y de violencia durante tantos sexenios, de abandono y de rezago y de todo tipo de abusos en el país y al pueblo. Yo creo que con toda esa carga negativa, si yo hubiese sido la oposición en 2018, hubiera tomado el liderazgo de la oposición para buscar cómo construir después de todo lo que ante los anteriores habían destruido, pues todos esos partidos y toda la imagen de esos funcionarios. Entonces tú tenías una responsabilidad como oposición de hacer todavía un esfuerzo extra para cambiarle la cara de todo lo negativo, por lo cual en el 2018 la población decidió abandonar el proyecto de la oposición y cambiarse por la alternancia, ¿no? Entonces, si ya te está mandando una señal, y esto es bien padre hacer el análisis, si el pueblo mismo, que es el que decide, te manda una señal en 2018 como oposición, que ya no te quiere, que ya no confía en ti, que los defraudaste, que se sienten decepcionados, y en una mayoría histórica vota por el contrario, con todos los ataques que le hicieron por décadas, ¿no sentirías tú una mayor responsabilidad de tener que construir en el doble por todo lo que tú ya traes de negativos desde el momento en el que sucedió esa votación en 2018? Pues no lo hicieron, no escogieron un líder así, escogieron puros liderazgos de destrucción, de seguir como buscaban cómo repartirse el botín del país poco a poco, como lo vimos con lo de Coahuila, de seguir denostando, de seguir denigrando, de seguir atacando al presidente, a su familia, a los funcionarios, a los mexicanos que estábamos de acuerdo con este proyecto de nación, hasta atacarnos de las peores maneras más viles, aunque fuésemos figuras públicas que no teníamos nada que ver con nada de la política ni nada. No, pues si vas y apoyas esto, pues entonces vamos a ver la forma de destruir. Se dedicaron a destruir no solamente entre la parte política, también se dedicaron a destruir y a insultar al pueblo y a la sociedad, y a los comunicadores que estaban de acuerdo con este proyecto, y a todos. Entonces, yo creo que tienen una gran deuda. Y esa es la invitación que hago, porque yo tengo muy claro que va a ganar Claudia Sheinbaum. Es más, te lo voy a adelantar a como yo lo tengo ya diagramado en mi tema de probabilidad estadística que hago. Claudia Sheinbaum va a ganar por un rango que va hasta los 35 millones de votos. O sea, va a estar entre los 30 y 35 millones de votos. La señora Galvez va a tener una votación entre los 17 y los 20 millones de votos. Y el señor Maínez va a tener una votación de 6 a 10 millones de votos. Ahora te doy la Ciudad de México. La Ciudad de México, en porcentajes de diferencia, va a ser muy similar al fenómeno Estado de México. Así que apúntenle, que fue el 8% de diferencia, no sé si lo vieron. Si se fijan, la presidencia va a tener mucha mayor diferencia en votos, que lo va a tener en porcentaje también, que lo va a tener la parte de la Ciudad de México. Y tiene su lógica. La Ciudad de México no tiene una radiografía a nivel targets o a nivel socioeconómico y sociocultural como lo tiene la parte del grosso del país. O sea, tú no puedes comparar el porcentaje de ingreso per cápita de la Ciudad de México al porcentaje de ingreso per cápita y tipo de usos y costumbres y conservadurismo que a lo mejor en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Baja California, pues la mayoría, yo diría que más que nada la concentración de modelos similares que puedes hacer, tipo la Ciudad de México, y no estoy hablando en volumen de población, estoy hablando en el tema socioeconómico y sociocultural, a cómo está el tema del conservadurismo, está mucho más cargado
hacia Ciudad de México, Estado de México, muy parecido. Y luego, si quieres ver dos modelos parecidos, o tres, está Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, que son parecidísimos, y un poco Yucatán también muy parecido. Y luego es muy parecido en la contra, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y bueno, y así podríamos ir haciendo clústeres. Es como yo construyo mis... O sea, a mí me dicen, oye, ¿y por qué llevas tantos años atinándole exacto a todo lo que va a salir en la selección? Muy atinado, y sí lo puedes ver, ahí está, porque todo se queda por escrito y en entrevistas. Es porque hago estudio, yo estudié mercadotecnia y pues sé probabilidad y estadística, y la probabilidad estadística es una ciencia de los números, o sea, no es una tontería, y lo tienes que hacer mezclando variables y encontrando tu propio modelo. Entonces, por eso es que doy ese veredicto, ¿no? No porque me lo saque de la manga, ¿no? Es como si me dijeras, oye, que mucha gente anda vendiendo espejitos oye, va a ganar la 4T en Guanajuato. Pues no, ¿para qué te miento? ¿Quieres que te mienta o quieres que le mienta a la audiencia? Pues no, no va a suceder, o en Querétaro, ¿no? Así como estamos conscientes donde sí va a suceder y que hay una larga y grandísima diferencia de votos a favor de la 4T, no por algo ya ganaron el 75% de las gubernaturas y quién sabe cuántos encargos más en lo que va este trayecto, pero también hay que reconocer dónde está clavadísimo el conservadurismo y donde también está clavadísimo un porcentaje muy grande de ingreso socioeconómico que está clavado con el conservadurismo. Claro. Entonces eso es realmente hacer un estudio objetivo y no estar, la encuesta de Massive Caller no sé qué, y la encuesta de... No, a mí no me vengan, olvídense, salgan a la calle y platiquen con la gente, hagan un modelo en una plaza pública y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Claro. O en distintas colonias y las mezclan los resultados, ¿no? Oye, Eddie, con base en esto que nos planteas, es por eso que se habla de la derechización en un momento dado de la Ciudad de México, o más bien dicho, de lo que es que la derecha se aglutina de cierta forma en la Ciudad de México, en donde han logrado organizar diferentes manifestaciones, por esto mismo que señalas de que hay sectores verdaderamente conservadores. Yo creo que lo que sucede es que hay una concentración que hace mucho ruido porque estamos prácticamente en el núcleo del país y estamos en el país donde se mueve, pues podríamos decir que en la Ciudad de México, gran parte de el tema financiero, tema político, o sea, estás hablando de la Ciudad de México, al igual que el Estado de México, es el estado con la mayor cantidad de votantes, no se nos Ujú. olvide. Entonces, tenemos que estar conscientes que para mí la Ciudad de México no está derechizada. Para mí la Ciudad de México tiene una concentración en ciertos núcleos, ámbitos y sectores muy derechizada, si les gusta, pero no les alcanzan los votos. Te lo explico porque otra vez a nivel probabilidad estadística. Ya sabes que a mí no me gusta porque lo dice Dismol, no, porque lo estudia, es muy diferente. Cuando tú analizas cómo están repartidas las alcaldías hoy en la Ciudad de México a nivel partidos, te estoy hablando hoy, aunque se repartieran mitad y mitad, estoy poniendo hipotéticamente, no es lo mismo en cantidad de población, porque Iztapalapa no tiene la misma cantidad de población que la Benito Juárez. Entonces, así tú ganaras, haz de cuenta, que ganara la derecha la mitad y la izquierda la mitad de las alcaldías, a nivel voto Ciudad de México, no se refleja igual, Jesús, porque no tienen la misma cantidad de Claro. población y eso no lo han querido analizar. Entonces salen con su tontería de que el del 2021 nosotros ganamos, no sé, y empiezan a quererte vender espejitos. Entonces yo les contesto, señores, no nos hagamos tarugos. A ver, vamos a sumar cantidad de población. ¿Cuánta población gobierna hoy en día en el país la 4T y cuánta población gobierna en el país la derecha? Hagamos el estudio, se van a ir para atrás. La 4T gobierna, pero por muchísimo más población que lo que la derecha, o estoy equivocado. Sí, no, no, no. Entonces, ¿cómo Ahorita me piensan ganar hiciste la elección, mi recordar, querido Jesús? Entonces yo te hago la pregunta, ¿cómo piensan ganar la elección? Si claro, les acaban de dar una muestra, que es una muestra verdaderamente bien clara de lo que va a pasar en la presidencial, el Estado de México. Y lo sabemos todos los que nos hemos dedicado a estudiar esto. El resultado del Estado de México tiene muchísimo que ver con el tema de la presidencial y está más claro que el agua que si se ganó
el Estado de México, por primera vez creo que en 90 años, la izquierda, y que el Estado de México se parece muchísimo también en la parte conservadora de la Ciudad de México, porque se parecen muchísimo, porque hay gran población también conservadora, obviamente es diferente porque la extensión de uno no se parece a la de la otra y por la cantidad de población, pero se parecen en la concentración y vamos a decir, en el uso y modo de vida, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Pues es más claro que no pueden ganar la Ciudad de México aunque quieran. La Ciudad de México fue podríamos decir que fue la punta de lanza de la izquierda, ¿estamos de acuerdo, no? Con Cárdenas, Sí, ¿no? sí, Porque es. pues así fue. Sí, ¿Cómo claro. creen que donde se creó todo este movimiento de izquierda, progresista, liberal, humanista, de derechos, lo van a abandonar por irse con los conservadores cuando ya saben cómo les fue, cuando ya saben que todo es finalmente temas inmobiliarios mal, temas del agua mal, temas de corrupción mal? Bueno, no se te olvide, Jesús. Claudia llegó y quitó las fotomultas. ¿A poco te han puesto una fotomulta? Sí, claro. ¿Y Sí, qué sí. pasó con todo ese dinero de la derecha? Porque la gente no está pensando, yo se lo digo a los conservadores, que no se les olvide quién les puso y les mantuvo las fotomultas y quién llegó a quitárselas. ¿Quién? A ver, ¿en quién creerías más? ¿En una jefa de gobierno que llega y hace una ciudad de derechos como lo hizo Claudia Sheinbaum, junto con todo el expertise de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que ya había hecho Andrés Manuel López Obrador y de infraestructura y de apoyo al deporte y a la cultura y a todo, y que encima te quita las fotomultas y que no te quiere cargar la mano como ciudadano y que está consciente que tiene que hacer más con el dinero que tiene y no sacar más dinero como también le hizo el presidente, sino que dijo, yo no voy a subir las contribuciones, lo que voy a hacer es que todo el mundo pague lo que le corresponde. Bueno, Claudia fue muy similar. Dime qué subió Claudia, dime qué les aumentó. Sí, claro. Entonces, E e incluso una de las propuestas, dicho por ellos, es regresar las fotomultas, dicho por el propio Federico Doring en que alguna están locos. Y luego oportunidad. lo del Claro, metro, que yo claro. ya les hice 3 preguntas. Vuelven a su racismo y a su clasismo. Sí, Quieren ese cobrarle es el más a los del punto. Estado de México y menos a los de la Ciudad de México, cuando los del Estado de México se tuvieron que desplazar porque los conservadores se dedicaron en sus alcaldías a hacer un esquema de gentrificación y lo que hicieron es hacer que la gente se tuviera que desplazar porque ya no le alcanzaba para la vivienda en la Ciudad de México cerca de sus trabajos. Entonces, encima de que ya se tuvieron que ir lejos, encima de que ya se la pasan 3 o 4 horas de ida y 4 horas de regreso, ahora les quieres cobrar más. Y luego, peor aún, no han aclarado si lo que querían era mantener en 5 pesos la tarifa y cobrar por tramos o agarrar y regresarla a 18 pesos y no dar subsidio, porque hoy en día, que sepa que ese gobierno de izquierda y progresista subsidia 13 pesos. Te cobran 5, pero realmente el boleto del metro vale 18, Jesús. Así Se es. están subsidiando 13. Entonces, ¿qué nos están tratando de decir? ¿Serían capaces de cobrarle 18 pesos al del Estado de México? Dime cómo va a ser costeable ir y venir por 18 pesos, ida y vuelta, más todos los peceros y conexiones que tienen que hacer a la gente del Estado de México cuando se tuvo que ir a vivir, yo no sé si a Tecámac, no sé a dónde, lejísimos, y tiene que hacer cualquier cantidad de viajes y de horas perdidas y de tiempo productivo porque lo desplazaron de su Ciudad de México. ¿Tú crees que es justo, Jesús? A eso queremos volver. Por eso te digo, es que no tienen proyecto de nación, no tienen proyecto de ciudad, no tienen proyecto de Estado, no tienen proyecto legislativo. ¿Sabes cuál es su proyecto legislativo? Encadenarse, o su proyecto legislativo es quedarse y vestirse de, perdón que lo diga, de botargas y faltarle el respeto a la Casa del Pueblo, a la Cámara de Diputados. O dime si su proyecto legislativo va a ser lo que hicieron también, amenazar con una veda legislativa, o ya se nos olvidó que eso lo hicieron en este sexenio. ¿No amenazaron con veda legislativa? Sí, es cierto, claro, claro. ¿Eso no es un amago a que el país pueda seguir progresando y avanzando? ¿No es amagar al país decir, si no hacen las cosas como nosotros decimos, hacemos veda legislativa? ¿Eso es por lo que quieren votar? Yo les estoy dando argumentos. Si se fijan, yo no he metido nada físico, familiar, no me interesa. Yo quiero concentrarme en lo que te van a ofertar a ti como ciudadano para que tu país
tu comunidad, tu ciudad, tu estado, tu municipio, tu alcaldía, tu legislatura, realmente dé resultados que puedan hacer que este país siga avanzando con un proyecto de prosperidad compartida, de bienestar, de justicia que tanto nos está haciendo falta, justicia que también nos está haciendo falta, lo voy a repetir 3 veces, justicia que nos está haciendo falta, porque sin justicia hay impunidad, sin justicia hay violencia, sin justicia garantizada hay corrupción, sin justicia hay colusión. Con corrupción, con colusión, con violencia, no puede haber crecimiento, no puede haber absolutamente nada si no hay justicia, porque no hay certidumbre. Entonces, o votamos por quienes sí quieren darle ya la vuelta a este asunto y ya poner orden en el país como lo empezaron a hacer desde 2018, o estamos cometiendo el peor error de nuestras vidas, porque estaríamos desperdiciando toda la buena inercia que nos deja este gobierno y todo lo que buscó ir corrigiendo y todo lo que falta por corregir para esperar 2 años de ceguera de taller en lo que vuelven a tirar todos los proyectos y esperar a que arranque una presidencia de 4 años, porque no de 6, porque los primeros 2 se la pasarían, todas las presidencias o lo que sea, todos repartiéndose los puestos, repartiéndose los mods, repartiéndose el botín, 2 años perdidos, perdiendo toda la inercia y el país se va para atrás. Yo sí se los digo, sería una irresponsabilidad no votar por la continuidad. Punto. Con todo esto que acabo de explicar. Mi querido y admirado Eddie Small, de verdad, siempre es un gusto platicar contigo aquí en nuestra comunidad, oye. Igualmente, Jesús, sabes que se te aprecia mucho y bueno, pues siempre me ha dado muchísimo gusto verte. Tu trayectoria es impecable, Gracias. buenísima, de estos periodistas que realmente siempre han manejado una línea honesta, una línea pulcra, una línea que puede ser hasta austera, perdón que lo diga así, pero siempre Vale. con mucha dignidad. Y también siempre se lo digo a ti, a Luisa Cantú, que también son muy parecidos. Yo creo que hasta deberían de ser mejores amigos, porque verdaderamente siempre he visto bonitas cosas de ustedes, entre tantos compañeros de la 4T como Meme Yamel, como Manuelito Pedrero, que también me encanta lo que hace, y bueno, Tipazo, tantos, Manuel. porque, y bueno, Julio Astillero, que también me fascina lo que hace, digan lo que digan y a veces no les parezca lo que dice, es un muy buen Es periodista. un maestro. Creo que hay muy buenos periodistas y yo aprecio mucho eso, porque es la riqueza de nuestro gremio y riqueza de los comunicadores también. Y a lo mejor muchos no estudiamos el periodismo, yo no, yo estudié mercadotecnia y comunicación, pero creo que a final de cuentas hoy en día el mundo ha cambiado tanto que podemos todos aprender a ser buenos comunicadores y periodistas, sobre todo con las redes, que hoy todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Y todo el Claro. mundo pues reporta. Entonces, pues también como que invitarlos a tener seriedad, ¿no? En la comunicación y sobre todo a sustentar lo que uno presenta y no a cometer el gravísimo error de presentar información en la cual no se tienen los pelos de la burra en la mano, que creo que eso le causa muchísimo daño a todos, ¿no? Entonces, eso siempre me ha gustado de ti, Jesús, y te lo aprecio y te lo admiro y te lo reconozco. Gracias, mi querido Eddie. Ahí tiene usted esta charla y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.